Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más y continuar con nuestro estudio de las cartas a los tesalonicenses. Previamente estuvimos viendo o hablando un poco sobre quiénes eran los autores de esta carta y sobre el trasfondo de la carta misma. Estudiamos un poco sobre la ciudad de Tesalónica y el motivo por el cual Pablo escribe a estos hermanos. En este audio hablaré sobre los versículos 2 y 3 del primer capítulo de la primera carta de Tesalonicense. En la Nueva Versión Internacional dice la Escritura: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante notar que el apóstol Pablo tiene mucho afecto a esta iglesia en Tesalónica, debido posiblemente a que él no pudo compartir mucho tiempo y también reconociendo que ellos quedaban en una condición muy difícil cuando él sale huyendo de Tesalónica, como ustedes habrán escuchado en el audio anterior. En estos versículos que hemos leído, encontramos que el apóstol Pablo agradece a Dios por la vida de los tesalonicenses, específicamente porque el informe que Timoteo le lleva a Pablo son buenas noticias. Timoteo le informa que estos hermanos están creciendo, que están fortalecidos, y el apóstol Pablo en estos versículos nos presenta o nos resume prácticamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Pablo nos menciona 3 virtudes cristianas que encontramos en muchas de sus cartas: la fe, el amor y la esperanza. Es interesante meditar en lo que el apóstol está diciendo sobre estos hermanos. El apóstol Pablo dice que junto a Silvano y a Timoteo dan gracias a Dios por estos hermanos, y dan gracias a Dios porque ha sido Dios que está obrando en la vida de los tesalonicenses, y por lo tanto toda la alabanza y toda la gloria es a Dios. Es importante notar esto porque, hermanos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, no es debido a nuestro intelecto, a nuestras capacidades, sino al amor, a la gracia de Dios. Por eso Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. El apóstol nos dice: qué bueno que están trabajando bien, ustedes son capaces, ustedes son unos campeones, ustedes son grandes personas. El apóstol Pablo exalta a Dios como el autor de la fe, del amor, de la esperanza, de todo lo que estos hermanos estaban haciendo. Entonces, qué importante es que nosotros meditemos en esto, que es Dios el autor de nuestra fe, el autor de nuestra esperanza, el autor de nuestro amor. Es Él, es su gracia, es su espíritu que produce todo esto en nuestras vidas. El apóstol Pablo luego dice: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Es interesante notar que esta obra realizada por su fe se refiere a la obra evangelística de los tesalonicenses. Ellos habían creído en Jesucristo como Salvador, como Mesías. Ahora ellos estaban compartiendo esta buena nueva con todas las personas que ellos podían conocer. Recordemos que Tesalónica era una ciudad muy popular, llena de mucha cultura, llena de muchas personas. Entonces, en estos hermanos en Tesalónica despierta un celo evangelístico y una fidelidad hacia lo que habían recibido por parte del apóstol Pablo, es decir, el evangelio. Cuando estos hermanos se convierten a Cristo, ellos dan evidencias claras de su fe, testificando a través de sus palabras y sus vidas transformadas acerca de la verdad de la palabra de Dios y propagando fielmente el evangelio. Hermanos, esto nos trae un principio muy claro, y es que la fe sin obras es muerta. No basta con decir que nosotros creemos las verdades del evangelio, necesitamos dar evidencia que realmente hemos sido transformados o que estamos siendo transformados por la gracia de Dios en nuestra vida, es decir, que estamos viviendo vidas cristianas.
vidas santas, vidas apartadas del pecado. Mucha gente ahora culturalmente se considera que es cristiana, pero sus vidas, su forma de vivir, sus pensamientos, es decir, toda su cosmovisión, es notablemente anticristiana o antibíblica. Por lo tanto, es importante notar que estos hermanos conocieron el Evangelio, pero dijeron, bueno, vamos a compartir esta gran buena nueva a todas las personas, de modo que luego dice en el capítulo 1, versículo 8 de Primera de Tesalonicenses, que por todas partes la fe de los tesalonicenses, la fe en Dios, se había divulgado. Imaginen ustedes el gran impacto del testimonio evangelístico de estos hermanos. Es un desafío directo para nosotros también. Luego el apóstol Pablo también les habla o reconoce el trabajo que estos hermanos estaban haciendo. Vuestro trabajo de amor contempla la solidaridad con los necesitados, especialmente con los de la familia de la fe, y la disposición a atender a sus necesidades, aunque sea al precio del sacrificio personal. Es evidente entonces que los hermanos en Tesalónica habían desarrollado en la gracia de Dios un amor muy grande, muy claro, muy preciso hacia su prójimo y hacia los hermanos en la fe. Tanto así que el apóstol le llama o le dice, es un trabajo de amor. Esto implica también que ellos se habían entregado a la causa de Cristo, a sufrir por Cristo, a darse por Cristo, dar a todos, bendecir a todos, amarlos a todos, sabiendo que el amor de Dios está en ellos, que moraba en ellos. Qué importante es este principio para nosotros, ya que el amor nos motiva para hacer el trabajo cristiano. El trabajo prueba la fuerza de nuestro amor. El amor está dispuesto a trabajar hasta la fatiga del creyente. Hermanos, el amor no es solo palabrería, no es solo decir yo amo a mi hermano, yo amo a tal persona, sino que se trata de hacer, de trabajar, de hacer algo por nuestro prójimo para el bien de él y para gloria de Dios. Implica sacrificio, implica esfuerzo. Amar no es fácil, siempre implica negarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que los hermanos en Tesalónica estaban aprendiendo, que ellos necesitaban amar y que este amor implicaba esfuerzo, trabajo para la gloria de Dios. Por último, el apóstol Pablo les dice que ellos también recuerdan en sus oraciones la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra constancia también puede ser traducida como firmeza, y cuando hablamos de esto nos referimos a la perseverancia en medio de la oposición y persecución del mundo. Parece ser que estos hermanos estaban sufriendo mucho debido a la nueva fe que ellos ahora profesaban, a esta fe que ellos predicaban, que ellos compartían. Solo la firme convicción de que falta poco para que el Señor venga puede compensar nuestra vulnerabilidad ante los ataques del mundo, la carne y el diablo, y concedernos aquella paciencia que pueda animarnos para seguir adelante en el camino. Es esta esperanza, hermanos, de su venida, de la venida de Cristo, que nos ayuda a darnos cuenta que debemos seguir adelante, que debemos seguir firmes, porque la gracia de Dios está en nosotros. La doctrina del regreso de nuestro Señor Jesucristo fue una de las doctrinas que fue difícil de comprender para los hermanos en Tesalónica, pero de algún modo era una de las fortalezas para seguir en su vida cristiana. Para nosotros ahora en día es una doctrina que debemos seguir guardando con fidelidad. El Señor Jesucristo regresará, y esto nos ayudará a guardarnos fieles a la vida cristiana, a pesar del libertinaje a nuestro alrededor, y también nos dará ánimo para proseguir fielmente con nuestro testimonio, aun a pesar de la burla y el rechazo de los demás. En definitiva, la esperanza de la segunda venida debe motivarnos a vivir cada día en fidelidad hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo,
Y esto es lo que hacían nuestros hermanos en Tesalónica. Ellos compartían el Evangelio, compartían la grandeza del Mesías y por otro lado amaban a su prójimo, amaban a sus hermanos, de tal modo que se negaban a ellos mismos. Todo esto porque estaban seguros, estaban firmes de que Jesucristo regresaría. Ellos tenían esperanza en la bendita venida de nuestro Señor. Fe, amor y esperanza son tres virtudes cristianas que deben estar presentes en nuestra vida. No es posible ser cristiano y no estar madurando estas virtudes en nuestra vida día con día. Hermanos, qué buen ejemplo nos dan estos hermanos en Tesalónica. Y por eso el apóstol Pablo oraba en agradecimiento a Dios. Hermanos, nosotros necesitamos imitar a estos hermanos en Tesalónica en este aspecto, que ellos compartían el Evangelio, que ellos amaban a su prójimo y que ellos esperaban a Cristo. Hermanos, necesitamos considerar cómo va nuestra vida cristiana, porque posiblemente estamos cumpliendo día tras día una función religiosa nada más. Estamos haciendo las cosas porque las tenemos que hacer y porque así nos han enseñado que hay que hacerlas, pero realmente nuestra vida cristiana no está llena de estas virtudes o no están madurando, sino que hacemos las cosas de una manera fría, de una manera calculada, y ya no existe en nosotros ese amor, esa devoción hacia nuestro Señor Jesús. Imitemos a estos hermanos, imitemos lo que la Biblia nos muestra: amor, fe, esperanza, todo esto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta breve meditación nos ayude a considerar nuestra vida cristiana y poder decirle hoy a nuestro Dios: Señor, yo quiero madurar, yo quiero crecer para gloria de tu nombre. Será hasta una próxima que siga hablando sobre esta carta de Tesalonicenses. En el próximo audio estaré hablando sobre la doctrina de la elección, ya que en el siguiente versículo el apóstol Pablo habla sobre esto. Posiblemente será un audio más extenso que este, pero espero que puedan escucharlo y sea de bendición para su vida. Por último, quiero invitarte a que escribas en los comentarios, ya sea en Facebook o en el canal de YouTube, cuál de estas virtudes cristianas crees que es la que más nos cuesta desarrollar: la fe, el amor o la esperanza. Comenta cuál es la virtud que crees que necesitamos como cristianos madurar cada día para gloria de Dios. Bien, será hasta una próxima que pueda compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga.